Esta condena es para 7 personas a quienes se les secuestró celulares que estaban en banda negativa por el ENACOM, es decir, que habían sido denunciados como robados o perdidos en algunos casos, lo cual daba la pauta de que los comerciantes o las personas que se dedicaban a obtener esos celulares no verificaban o conocían la procedencia ilícita de los mismos. ¿No se los pudo relacionar a ellos con bandas que se dedicaran, por ejemplo, a robar celulares? Esta es una investigación que se inició en el mes de agosto del año 2021, tras 2 meses de tareas de investigación, valga la redundancia, en la cual, a raíz de un pedido del fiscal regional, Carlos Arietti, se inicia con el objeto de desalentar, como marco de la política criminal, en el marco de la prevención general, que se llama, es decir, desalentar todo lo que sean los arrebatos en la vía pública o los robos bajo la modalidad motochorro, vulgarmente conocida. ¿Esto qué significa? Nos interesaba conocer a dónde iban esos celulares o por qué eran de valor para las personas que cometían los ilícitos contra la propiedad, porque eran de valor esos celulares, ya que una vez que los dueños los pasan a banda negativa a través del ENACOM, esos celulares no tendrían utilidad. Entonces, ¿por qué eran de importancia o por qué tenían tanto valor que estábamos registrando un número alrededor de los 25 celulares diarios en la ciudad de Santa Fe solamente? En virtud de eso se arma una investigación por la cual se coteja todas las bases de datos de todos los partes preventivos de la capital, departamento de la capital, desde enero a julio del 2021, y podemos determinar la cantidad de celulares y todas las características que las víctimas aportan a la comisaría. Aquí tenemos una primera dificultad, digamos, cuál es que todos los usuarios, cualquiera de ustedes se puede preguntar, si yo les pregunto rápido cuál es su número de email, ustedes no lo conocen. Digamos, no es un número que uno tenga registrado o que uno tenga documentado para una consulta rápida. Entonces, en esa base de datos no tenemos los números de email de los celulares sustraídos. Pero sí tenemos las características, los números, las descripciones de la marca, etc. Lo que se hizo fue una base de datos con la cantidad de celulares, como he dicho, y la descripción de los celulares que fueran sustraídos en el departamento de la capital por el periodo de 6 meses. Y luego, por otra parte, se inicia una tarea de campo en la cual personal de inteligencia de la IC, que hay que destacar su excelente trabajo y disposición, además de que no se filtró absolutamente nada, y eso era vital para la investigación, en sentido de que pudiéramos realizarlo el operativo de esta magnitud, sin que nadie, digamos, pudiera ser alertado, porque hicimos 23 inspecciones simultáneas y 4 allanamientos en 4 domicilios. Todo eso en virtud de que, personal de la Agencia de Investigación Criminal, bajo mi supervisión directa, hiciera todo un trabajo de investigación y de inteligencia en redes sociales y en la calle, digamos, salir a buscar cuáles eran los lugares donde posiblemente se redujeran o se modificaran esos celulares que eran sustraídos en el departamento de la capital. En virtud de eso se hace un primer cotejo de los celulares habilitados, de los locales habilitados y los lugares no habilitados, o sea, decir, teníamos los lugares, teníamos la base de datos, los habilitados, los no habilitados, se arma toda una gran investigación, y con eso pedimos los lugares destinados o que funcionaban como hacían las veces locales comerciales, porque no son locales comerciales, porque no contaban con habilitación para hacerlo, que tenían un número de contacto, ofrecían determinados servicios, personal fue de civil y un montón de tareas para lograr determinar que en esos lugares se lograba, y hemos descartado muchísimos. Empezamos con más de 50, se hicieron 23 procedimientos y se aprendieron a 16 personas. De esas 16 personas, por el volumen del material secuestrado en banda negativa y de los hallazgos, se recuperaron la libertad en el mismo día. 6 de ellos, 11 fueron a audiencia imputativa a las 48 horas, y de esos 11, 7 hoy fueron condenados. ¿Tienen roles distintos estas personas justamente? No hablemos de roles porque no hay una banda. O sea, aclaremos esto. Leí en una publicación banda. No hay una banda. No hay un tipo penal que englobe, no hay una asociación de integrantes, ¿sí? Que tenga integrantes y roles. Son 7 personas diferentes
que en el marco de un procedimiento simultáneo fueron aprehendidas por el mismo delito. ¿Cuál es el delito? ¿Y la pena? Encubrimiento triplemente agravado por ser cometido con ánimo de lucro, por la habitualidad y por no tener habilitación especial para la actividad a la que se desea. ¿Qué cantidad de celulares se pudo secuestrar? Se secuestraron arriba de 700 dispositivos, de los cuales ya hemos logrado verificar que más de 140 se encuentran en banda negativa en el ENACOM. Y dentro de los dispositivos, y aquí hay que hacer una mención particular, hemos secuestrado más de 20 box. ¿Qué son los box? No sé si han podido ver las fotos que se han difundido. Los box son, como la palabra lo indica, son dispositivos como que así cuadraditos, como que yo le dijera cajitas, que tienen una terminal con un puerto USB y del otro lado otro puerto, y a la vez aparatos de cambio de software de los dispositivos. Esos aparatos lo que hacen es cambiar el número de email. Yo acá veo un celular, todos los celulares tienen un número de identificación registral que lo proporciona el ente nacional, que es el ENACOM. ¿Qué pasa? Cuando uno lo denuncia como robado, ese celular pasa a estar en banda negativa, es decir, no puede estar utilizado. Estos aparatos lo que hacían era modificar los últimos 2 números del email y de esa forma dejan de estar en banda negativa y pueden ser utilizados con cualquier chip. Esos secuestramos más de 20 aparatos. Ahora los estamos peritando para ver en realidad de esos aparatos cuáles son útiles y cuáles no, ya que algunos parecían obsoletos. Pero el hallazgo es muy importante porque teníamos conocimiento de que en la ciudad de Santa Fe había elementos para hacer esa función, pero no sabíamos cuántos ni dónde. ¿Cuál es la A raíz de la tarea logramos determinar esa cantidad que no es que quiera hacer hincapié en el box en sí mismo, pero la importancia de la investigación radica, más allá de que el celular prueba que recibían celulares, los celulares secuestrados, recibían celulares de procedencia ilícita, los box, digamos, el secuestro de los box deja sin herramientas a las personas que se dedicaban habitualmente a estas cuestiones. ¿Cuál es la pena en cuanto a este delito que... Se les impuso a los 7 condenados la pena de 3 años de prisión, que como no tienen ninguno de ellos tiene antecedentes condenatorios, la ley les permite transitarla en libertad, es decir, una pena de ejecución condicional, más someterse a reglas de conducta por el término de 2 años. ¿Cuáles son esas reglas de conducta? Son las reglas de conducta en general: constituir un domicilio, someterse al control de un patronato, y además se les impuso la inhabilitación especial, tal como lo prevé el Código Penal, para el ejercicio de la comercialización y venta de celulares, ¿sí? No es que no pueden ejercer el comercio, pero sí no más en el rubro celulares, ¿está? Si bien lo hacían en forma ilegal, ellos ahora no podrían obtener una habilitación para hacerlo, ya que no van a poder ejercer el comercio en el rubro celulares por el plazo de 5 años. Y además se les impuso una pena de multa por el monto de 200.000 pesos a 2 de ellos, 120.000 pesos a otros 2, 50.000 pesos a otro y 20.000 a otros. La diferencia en la cuantía económica de la multa radica en la importancia económica, en el volumen de los efectos secuestrados. Tenemos imputados con un perfil económico muy alto, que también lo hemos investigado y podido acreditar, lo cual daba cuenta de lo redituable que era la actividad que ejercían, por supuesto ilegal, y por eso la multa mayor para ellos, hasta una multa bastante inferior para las personas a las cuales le hemos secuestrado menor cantidad de celulares en banda negativa o no han tenido box.